1945. Tras varios meses de bombardeos y 2 semanas de brutales enfrentamientos callejeros, los aliados se hacen finalmente con la ciudad y hacen añicos el sueño nazi de Hitler. El historiador Anthony Beevor, autor de Berlín, la caída, 1945, regresa a la ciudad para completar su relato. Un equipo local compuesto por arqueólogos y exploradores lo acompañará en una misión subterránea única hacia un mundo que nunca había visto. Un vasto complejo de túneles y búnkeres descubiertos recientemente. Las últimas huellas del pasado nazi de Berlín. Los búnkeres secretos de Hitler. Al término de la guerra, Berlín era una ciudad en ruinas. El 90% de los edificios había quedado destruido en menos de 100 días. Durante 3 meses, varias oleadas de bombarderos británicos y estadounidenses atacaron por aire la ciudad de día y de noche. A continuación, los rusos lanzaron contra el centro de la ciudad la descarga de artillería más grande que se recuerda en la historia. 2 millones de obuses en tan solo 2 semanas. Hoy, Berlín parece una ciudad sin pasado. Todos los rastros de la era nazi desaparecieron hace tiempo, ocultos bajo el acero futurista y el vidrio laminado. Pero justo debajo de la superficie se encuentra un mundo clandestino de búnkeres y túneles, donde también se esconden los vestigios de Germania, la capital que soñaba Hitler para una Europa nazi. Es la primera vez que veo algo relacionado con Germania, aparte de su maqueta. Así que es una experiencia extraordinaria. Para la mayoría de los historiadores, Germania no es más que una fantasía, el sueño de un dictador iluso. Pero 18 metros bajo la superficie de este parque se encuentran unas pruebas prácticamente desconocidas que demuestran que Hitler empezó a construir la ciudad. Es increíble. Es con diferencia la estación de metro más grande que he visto en mi vida. ¿Y qué eco tiene? Este olvidado túnel ferroviario forma parte de una red de transportes que habría sido muy útil para Germania. Nos estamos acercando al final del túnel. ¿Cuánto mide en total este tramo de túnel? Sabemos que la longitud total del túnel es de 220 metros. Bien. Esa es la longitud total. Más grande e imponente que cualquier otra ciudad del planeta, Germania habría sido el nuevo y monumental Berlín de Hitler. Planeó deliberadamente exceder el tamaño de los edificios más representativos de Europa. El Arco de la Victoria sería 2 veces más grande que el Arco del Triunfo francés. La avenida principal sería más ancha que los Campos Elíseos parisinos y el edificio principal suficientemente grande para dar cabida a San Pedro de Roma. En el centro, Hitler había pensado colocar una gran plaza. Un foro público en el que dar discursos multitudinarios a 1 millón de alemanes. La idea era crear una plaza frente al edificio principal por la que no pasara el tráfico. Por eso se construyeron estos túneles. Esto significa que el nuevo núcleo del transporte de Germania estaba oculto bajo tierra.
Esta red de transporte se inició en 1938, cuando se cerró la carretera principal que partía de la puerta de Brandenburgo con el fin de ensancharla. Los ingenieros excavaron hasta 18 metros y antes de terminar las obras que se llevaban a cabo en la superficie, diseñaron un túnel de hormigón de doble sentido para trenes que fue cubierto a su vez por 2 túneles de hormigón para coches. Sin embargo, estos túneles nunca transportaron tráfico alguno. El proyecto quedó interrumpido cuando en 1939 estalló la guerra. Es fascinante ver una parte del sueño de Hitler, ver una parte de Germania, pero al mismo tiempo resulta escalofriante ver esta parte de la historia. Uno puede incluso imaginarse qué habría podido pasar si Hitler hubiera ganado la guerra y hubiera hecho todo lo que quería hacer. Creo que este túnel tiene un fuerte componente simbólico. Se trata de un grandioso diseño para que la gente se acercara a escuchar los discursos de victoria de Hitler. Y sin embargo, al final solo se pudo utilizar para almacenar armas en la batalla final por Berlín. En 1945 la derrota de los alemanes fue inevitable. Los búnkeres y los túneles de Hitler desempeñaron una función crucial a la hora de mantener con vida a la población durante la batalla por Berlín. Sin embargo, un inmenso búnker de hormigón que se erige imponente sobre el norte de la línea del horizonte de Berlín resistió y finalmente derrotó a los ejércitos rusos. En los tranquilos suburbios del norte de Berlín, una excavación arqueológica está revelando poco a poco la historia que se esconde tras uno de los búnkeres de guerra más mortíferos de Hitler. Oculto entre frondosos árboles, este búnker es único, ya que está construido sobre la superficie. Entre estas gruesas paredes de hormigón, la asociación Mundos Subterráneos de Berlín, un grupo local de historiadores y arqueólogos, se ha dedicado durante muchos años a limpiar, explorar y trazar mapas de esta gigantesca estructura. Sus descubrimientos más recientes han contribuido a completar la historia que yace tras uno de los búnkeres más formidables que se han construido en la historia. Las pruebas resultaron un éxito y se bajaron las placas. Para hacerse una idea clara de sus inmensas proporciones, Anthony Beevor, antiguo oficial del ejército británico, cruza los límites y se adentra en sus profundidades, casi en ruinas y apenas visitadas. ¿Vas bien? Sí, perfecto. A pesar de que ha escrito acerca de la función de esta fortaleza durante la guerra, es la primera vez que se adentra en ella. Hay miles de metros cúbicos de escombros. Y viendo esta gran hendidura, ¿estamos seguros aquí? ¿Seguros? Sí, supongo que sí. Porque el entramado de acero está intacto. 1940. Después de que los alemanes bombardearan Londres, los británicos contraatacaron enviando 50 bombarderos a Berlín. Hitler se enfureció al comprobar que su capital, en el interior de las tierras germanas, era vulnerable. Así que ordenó la construcción de 3 colosales búnkeres antiaéreos, formando un triángulo alrededor del centro de la ciudad: Humboldthain, Friedrichshain y Zoo. Las torres de defensa antiaérea estaban dotadas de ametralladoras. Y Hitler creía que los violentos ataques desde las torres lograrían que ningún avión enemigo osara sobrevolar de nuevo su capital. El Führer mostró un interés personal en el diseño de esta estructura casi medieval. Hizo bocetos, diseñó refugios antiaéreos y también torres de defensa aérea. Mostró un interés especial en su desarrollo. Todavía se conserva uno de sus bocetos. Al igual que en sus planos para Germania, las torres de defensa aérea estaban apoyadas sobre cimientos de hormigón de 2 metros de grosor y enmarcaban una superficie equivalente a 24 pistas de tenis. Las paredes tenían 2,5 metros de grosor y el conjunto tenía una altura de 7 pisos. Un tejado de hormigón de 3 metros de grosor bastaba para soportar un ataque directo con bombas de prácticamente cualquier tamaño. Gracias a las plataformas giratorias de disparo, los soldados disponían de una superficie de tiro de 360 grados. En medio de los continuos ataques aéreos, la construcción de estas torres tuvo que realizarse contrarreloj, pero el reto logístico era descomunal.
Para levantar cada una de estas torres fue necesario utilizar 100.000 toneladas de balasto, 78.000 toneladas de gravilla, 35.000 toneladas de cemento, 9.200 toneladas de acero y 15.000 metros cúbicos de madera. Es decir, que el principal problema al que se enfrentaron los alemanes fue el del transporte del material. Hubo que cambiar el horario nacional de trenes para poder entregar 1.600 toneladas de material de construcción al día. Se enviaron barcazas a Francia y a Holanda con el fin de traer más material por mar. Sorprendentemente, se terminó la construcción de las torres en tan solo 6 meses. A 200 metros, un radar en lo alto de una torre detectaba aviones enemigos en un radio de 80 kilómetros. Tras la detección, se ponía a cubierto el radar en un hueco de 12 metros antes de que empezaran a caer las bombas. El número de muertos provocados por los aviones aliados que sobrevolaron Berlín fue espeluznante. Cuidado, muchachos. Tras la guerra, los aliados destruyeron las 3 torres de defensa antiaérea, pero los franceses solo cumplieron con la mitad del trabajo en Humboldt. Las torres de la cara norte estaban demasiado cerca de la línea principal del ferrocarril y sobrevivieron. Finalmente quedaron sepultadas por una montaña de escombros. Y por aquí ascendemos al siguiente nivel. ¿Estamos en el tercer nivel? Sí. Fíjate, el núcleo del edificio. Sí. Impresionante. En el interior de la torre, Anthony Vivor encuentra un tesoro escondido, material letal de guerra. Es una pequeña muestra de lo que hemos encontrado. Algunas cajas de máscaras de gas para los soldados. Sí. Muy habituales. ¿Un casco de infantería alemana? Sí. Es claramente más pequeño que uno normal. Los fabricaban específicamente para los soldados jóvenes de Hitler y para los que ayudaban en las torres, que tenían entre 15 y 16 años. Y esas son las carcasas de los obuses más grandes, ¿verdad? Creo que son de los obuses de 12,8 utilizados en la torre. Muy bien. 12,8 centímetros, sí. Sí. Pero los había de muchos calibres. Este era el de mayor calibre que se utilizaba en esta torre. ¿Cuántos disparaban por minuto? 12 por minuto. 12 por minuto. ¿Y qué alcance tenían? 14 kilómetros hacia el cielo. Anthony Vivor es uno de los primeros en entrar en el almacén recientemente descubierto y busca pruebas irrefutables de la descomunal potencia de la torre. Mira, En las enormes baldas que se levantaban desde el suelo hasta el techo se almacenaban miles de obuses. aquí estaban las baldas. Entonces aquí almacenaban toda la munición. Sí, ordenadas. En filas. Digamos que esta cámara para la munición era un búnker dentro de otro búnker. Desde luego. En esa esquina aún se ven los restos del ascensor para la munición. Un ascensor mecanizado subía los obuses hasta el tejado. Parece el esqueleto de un dinosaurio. Sí. ¿Entonces daba vueltas continuamente como una cinta transportadora? Sí. La boca del hueco estaba protegida por una enorme cúpula de acero. Bien, para protegerla de cualquier bomba o ataque. Exacto. Incluso según los estándares actuales, la potencia de estas torres antiaéreas era inmensa. En total, las ametralladoras de ambas torres podían disparar al cielo más de 8.000 proyectiles por minuto. Muy cerca de allí, los arqueólogos han descubierto recientemente unas pruebas concluyentes de que la torre antiaérea no tenía solo usos militares. Ahora estamos en la compuerta de una de las entradas originales de la Torre C. Aquí tenemos el único material escrito que hemos encontrado hasta el momento en este edificio. Lo leemos en letras bien grandes. Abierto al público. Búnker civil.
Refugio civil antiaéreo, segundo piso. Sí. La flecha indica en esta dirección. Las 3 torres antiaéreas se convirtieron en verdaderos bastiones para todo Berlín. Cada una de ellas estaba diseñada para albergar a 11.000 civiles. Incluso una tenía un hospital y otra almacenaba las grandes obras de arte de la ciudad, incluyendo el busto de Nefertiti de 3.000 años de antigüedad. Günter Schubel, que entonces tenía 4 años, se refugió junto con su familia en esta fortaleza inexpugnable. Era como un castillo con mucha gente corriendo de un lado para otro. Me encantaba. Por las noches cerrábamos las ventanas. Me sentía a salvo. Me acuerdo de que dormíamos en literas de 3 camas. Hacia el final de la guerra, el territorio de Berlín fue atacado por 2.000 bombarderos aliados. La ciudad fue asediada 90 veces en los últimos 60 días. Las torres permanecieron intactas, pero había un problema. Al concentrarse tantos hombres en el frente, los nazis tuvieron que reclutar a niños en los colegios para defender la ciudad. Con tan solo 15 años, Joachim Karau y otros compañeros de clase fueron reclutados para lanzar proyectiles desde la torre antiaérea. En 1944 me reclutaron a mí y a toda mi clase para ayudar en la torre. Nos enseñaron a usar los reflectores y después nos entrenaron para ayudar con los cañones triples. A lo largo de marzo de 1945, las bombas no dejaron de caer de día y de noche. Entonces, a mediados de abril, el Ejército Rojo empezó a asediar las afueras de Berlín. 6.000 tanques, 2,5 millones de hombres. El cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, se caracterizó por un notable ataque aéreo. A continuación, una extraña calma se apoderó de la ciudad. Los berlineses que se refugiaban bajo tierra, como Waltraud Susmilch, recuerdan aquel silencio sepulcral. Fue lo que ellos llamaron una pausa en la batalla. No sabía qué significaba, pero los soldados dijeron que era la calma antes de la tormenta. Así que nos quedamos allí, esperando. Al día siguiente se desencadenó un verdadero infierno. Los soviéticos lanzando sobre la ciudad la concentración de artillería más grande de la historia. No se hizo ningún aviso oficial, nada en absoluto. Veías los misiles volar por encima de tu cabeza. Notabas su sombra. Es indescriptible. Así. El cerebro te echaba humo. Yo creía que mi cerebro estaba ardiendo por culpa de aquel sonido. Nunca había oído un ruido como aquel. Los fusiles se distribuían a lo largo de todo el frente con 2 metros de separación, y la lluvia de disparos creó unas ondas expansivas de tal intensidad que los soldados rusos tenían que luchar con la boca abierta para que no se les rompieran los tímpanos. En los 10 días que el ejército soviético pasó luchando por apoderarse de Berlín, descargó un total de 1,8 millones de obuses sobre la ciudad. Es decir, más que todas las bombas arrojadas sobre Berlín por las fuerzas británicas y estadounidenses. La gente se resguardaba en cualquier refugio que encontraba. En la torre de Humboldt se escondían 30.000 ciudadanos. Los últimos días de la guerra, los pasillos estaban llenos de gente. Y eso complicaba nuestro trabajo. Teníamos que sortear a muchos civiles y a muchos soldados que dormían en los pisos superiores. La torre dificultó la entrada de los rusos en el centro de la ciudad, así que estos dispararon sin compasión. Habían puesto pequeños refuerzos de cemento y las paredes alrededor de las ventanas se vinieron abajo. Nos sonreíamos al pensar que los arquitectos nunca se habían imaginado que un día atacarían aquel búnker desde la superficie. La torre replegó sus armas y apuntó hacia los tanques. Entonces se inició un asedio con tintes medievales. Todavía se pueden ver los restos de aquel enfrentamiento. Sin embargo, las paredes de hormigón armado resistieron el asedio
y el ejército ruso tuvo que rodear la torre. Entonces los rusos se adentraron en la ciudad y fueron de casa en casa, de calle en calle. La lucha fue especialmente encarnizada en el sur de Berlín, en Tempelhof, donde el ejército rojo luchó por el control del preciado aeródromo de Hitler. Tempelhof era el aeropuerto estrella de Hitler. Fue un edificio muy importante, uno de los primeros edificios de gran tamaño diseñados por los nazis. Y Adolf Hitler lo convirtió en su proyecto personal. Quería que se convirtiera en el aeropuerto más grande y más bonito del mundo. Todo en él tenía unas dimensiones gigantescas. Era intimidatorio. Estaba diseñado para maravillar a los extranjeros que visitaban el Berlín nazi. Pero también había un deseo de impresionar al público alemán. Hitler no solo quería que su aeropuerto funcionase como aeropuerto, sino que también quería que fuese un estadio aéreo. De hecho, la forma semicircular del aeropuerto responde a la idea de Hitler de construir un estadio aéreo. Hitler planificó hacer una exhibición militar aérea todos los años en Tempelhof. El tejado estaba cubierto de bancos con capacidad para más de 100.000 espectadores. Ni siquiera los pilotos se escapaban a la propaganda del régimen. Desde el aire, el aeropuerto tenía el aspecto de un águila nazi. Pero los secretos más inconfesables de Tempelhof no estaban a la vista, sino ocultos bajo una red de 40 kilómetros de túneles subterráneos que esconden un pasado muy oscuro. Tempelhof, el principal aeropuerto de Hitler, aún en funcionamiento 70 años después de su construcción. Desde un principio fue concebido como un aeropuerto civil. Pero en 1940 se vio sorprendido por el inicio de la guerra y pasó a funcionar secretamente como fábrica de producción de material militar aeronáutico. Durante toda la guerra se construyeron en estos hangares los aviones de guerra y los bombarderos. Tempelhof era perfecto para la producción aeronáutica. Bajo tierra se halla un laberinto de túneles que cuentan con agua e incluso con una planta de electricidad. Las investigaciones realizadas por el equipo de la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín han desvelado recientemente cómo eran en detalle. Estos túneles se usaron desde los años 30 para las tuberías de la calefacción y para el sistema de electricidad del antiguo aeropuerto de Tempelhof. Pero se dice que en total, entre los 6 niveles, hay 40 kilómetros de túneles. Gracias a la electricidad y al agua corriente, esta fábrica de aviones era completamente autosuficiente en época de guerra. Durante la guerra, este laberinto de túneles también acogió a los trabajadores del aire. Vamos allá. Pasad, chicos. Fijaos bien. Uno de los búnkeres está cubierto de extraños dibujos en las paredes. Acercaos. Es increíble. En la puerta se puede leer que este refugio era para los empleados de la empresa alemana Lufthansa. Era la más importante ya en los años 30. Es la primera vez que veo un búnker con dibujos en tan buen estado. En ellos se muestran escenas divertidas y curiosas sobre la vida en Berlín. Para que la gente que se encontraba en este búnker pensara en otras cosas aparte de la guerra y de las bombas del exterior. Sin embargo, las autoridades no solo protegían a los trabajadores, también se intentaba blindar partes vitales de la fábrica de aviones. Este túnel de trenes también fue construido para llevar a la gente a los espectáculos aéreos organizados por Hitler. Pero al no estar a la vista de los bombarderos enemigos, también fue utilizado para arreglar y reparar aviones militares Focke-Wulf hasta los últimos días de la guerra. Todavía se puede ver colgando del techo algunas piezas de maquinaria.
Aquí, bajo este elevador mecánico, se reparaban los aviones que habían resultado alcanzados durante los enfrentamientos. A continuación, eran trasladados por el túnel y finalmente conducidos hasta la pista desde donde despegaban. Las dimensiones de este túnel eran fundamentales. La anchura de este túnel es de 10,8 metros. La envergadura del avión de guerra alemán Focke-Wulf 190 era de 10,5 metros. Es decir, que solo nos sobran 30 centímetros. Esto significa que las alas del avión solo se podían mover escasos centímetros hacia izquierda y derecha por el túnel. Tempelhof resultó vital para la defensa de la ciudad. Algunos de los últimos aviones utilizados por los nazis fueron construidos o reparados aquí. Sin embargo, esta fábrica de aviones todavía guarda un secreto más oscuro. Un secreto que los arqueólogos berlineses descubrieron por casualidad en el interior de un archivador de la época de la guerra. Encontramos estas cajas de metal a unos 4 kilómetros al sur del aeropuerto de Tempelhof, en un búnker que fabricaba armas y construía piezas para la industria aeronáutica. Los cajones están repletos de tarjetas de empleados, con los nombres y las nacionalidades de cada uno de ellos. No todos habían empezado a trabajar aquí voluntariamente. Hay 12.600 tarjetas. 4.000 de ellas son de trabajadores esclavos. Cuando los nazis asolaron los países que ocuparon, se llevaron todo lo que había de valor, incluida la gente. Las condiciones para los trabajadores esclavos, especialmente los del este, eran muy duras. Muchos de estos trabajadores procedían de Ucrania, que vio cómo 2,5 millones de sus trabajadores eran trasladados a Alemania. Alrededor de 1 millón de ellos no sobrevivió. Uno de aquellos ucranianos llevados a punta de pistola desde Kiev en 1942 fue Olga Wisniewska, que fue obligada a reparar aviones de guerra en Tempelhof cuando solo tenía 17 años. Trabajábamos desde que salía el sol hasta que se ponía. Íbamos a la fábrica todas las mañanas. Entregábamos nuestras tarjetas, fichábamos y después del trabajo volvíamos a fichar. Cuando llegaban los aviones teníamos que pintarlos cuidadosamente con brochas. No podíamos respirar porque el aerógrafo contenía acetona para que la pintura se secara más rápido. Aquellos gases hacían que resultara doloroso respirar. Incluso tras el final de la guerra, Tempelhof seguía construyendo aviones las 24 horas del día y era defendido a capa y espada por el ejército alemán. Los soviéticos eran ajenos a la existencia de la fábrica, pero se esforzaron por hacerse con el aeródromo para sus aviones. En medio de todo aquello se encontraban los trabajadores esclavos. Cuando se acercaron nuestros soldados, nos encerraron en un sótano. Nos pasamos 3 días a oscuras, sin comida y sin agua. Y un soldado alemán nos vigilaba continuamente. Una chica consiguió escaparse y reconoció a nuestros soldados en el aeropuerto. Se volvió y gritó: ¡Hurra, chicas! Nuestros soldados están aquí. Aquel soldado alemán le disparó. Tras 2 días de encarnizada batalla, los soviéticos finalmente se hicieron con el control del aeropuerto de Tempelhof. El ejército rojo empezó entonces a cargar con fuerza contra el centro de la ciudad. A finales de abril, con los soviéticos a tan solo varias calles de allí, la población aterrorizada se refugió donde podía, en túneles de trenes, áticos, sótanos, búnkeres. Waltraud Susmilch se escondió con su madre y recuerda aquellos sobrecogedores momentos. Aquello parecía una sauna. Igual. El aire estaba húmedo. Apenas se podía respirar. La gente se quitaba la ropa. Se quedaba con los brazos y los hombros descubiertos. Y a pesar de todo, seguía sudando. El olor era nauseabundo. En aquella época no existían desodorantes o polvos de talco como hoy. El olor era terrible.
Estaban hacinados. Es posible que en el búnker del zoo se concentraran más de 50.000 personas. En el de Anhalter-Bahnhof no te podías ni mover, la gente ni siquiera podía ir al servicio. Tenía que hacerse sus necesidades encima. Anthony Vivor tiene la suerte de entrar en un refugio situado en el centro de la ciudad, en el que las mujeres y los niños se escondían de los rusos. Nadie lo ha tocado en 60 años y esta insignificante tapa de alcantarillado es la puerta de acceso al Berlín del período de guerra. Como ves, estamos entrando en este búnker para madres y niños. Es una compuerta habitual de acceso. Ahí lo pone. Sí. Durante los ataques aéreos se cerraban todas las puertas de acceso al búnker para proteger a la gente. No solo de los gases tóxicos, sino también del fuego, porque había muchos incendios en las calles. En todos los búnkeres y túneles había que bombear agua continuamente. ¿El nivel freático de Berlín es tan alto? Sí. Aufsicht, que en alemán significa una especie de recepción de un hotel o de una oficina. Bien, al parecer se intentaba controlar que aquí no entrase ningún trabajador extranjero. ¿Significa que este lugar estaba reservado para los alemanes? Sí, en el pasaporte se veía quién era alemán. Solo entraban madres alemanas con hijos. Solo se permitía la entrada a los alemanesarios, no a trabajadores extranjeros, esclavos o judíos. Nunca había visto un búnker con tantas inscripciones en las paredes y en tan buen estado. Es increíble. Están en perfecto estado. Construido rápidamente en 1941 como respuesta al bombardeo británico, este refugio es un túnel de trenes reconvertido. Estaba subdividido en 99 habitáculos, suficientes para acoger a 1.300 personas. El hormigón armado del techo tenía casi 3 metros de grosor, pero las paredes entre cada habitáculo no eran tan gruesas. Esto es interesante. Aquí tuvo lugar una explosión hacia el final de la guerra. Un testigo ocular nos ha contado lo sucedido. Al parecer también se luchaba en los túneles y puede que esto que vemos fuera ocasionado por granadas o por un arma antitanques. Es decir, que ni siquiera los refugios antiaéreos eran totalmente seguros para las mujeres y los niños, porque los soldados soviéticos buscaban por todas partes, incluso bajo tierra. Sí. En 1945, a pesar de las terribles condiciones de vida en estos pasillos levantados por los berlineses durante los años de propaganda anticomunista, cualquier cosa era mejor que hacer frente al ejército rojo de Stalin y a su reputación de violaciones y ejecuciones. ¿Bolchevique? Yo no sabía que era un bolchevique. Me limitaba a quedarme sentada. Recuerdo que solía pensar: seguro que en cualquier momento suben por las escaleras. ¿Qué aspecto tendrán? Estaba muerta de miedo. Otro habitáculo. En medio de aquella atmósfera de miedo, los civiles perdieron toda esperanza. Además, aquí se producían momentos terribles. Por ejemplo, cuando cerraban los cubículos y la gente no podía salir. Muchos terminaban suicidándose. Creo que por esa razón cambiaron las puertas por cortinas, para que no volviera a suceder. Los berlineses sabían que era cuestión de días que la ciudad cayese derrotada. La gente estaba desesperada y sentía un pánico atroz hacia los rusos. Muchos se suicidaban. Se estima que en abril y mayo de 1945, entre Berlín y las afueras de la ciudad, se produjeron cerca de 100.000 suicidios.
Hitler, entonces totalmente ajeno al mundo exterior, dejaba volar su imaginación con el llamado Reich de los 1000 años. Mientras el Ejército Rojo avanza con paso firme sobre el barrio gubernamental, Hitler se pasa horas y horas revisando minuciosamente sus planes de Germania. La ciudad era tan peligrosa que incluso la emisión radiofónica de noticias se realizaba desde un búnker situado bajo el edificio de la radio del Reich. Tras ganar un concurso para convertirse en locutor de radio, Richard Bayer, entonces de 18 años, fue una de las últimas voces públicas del Tercer Reich. Siempre retransmitíamos desde la radio del búnker. El techo tenía un grosor de 6 metros. No se filtraba ningún ruido. Sin embargo, a partir de mediados de abril no dejamos de preguntarnos: ¿quién nos seguirá escuchando? Los rusos reforzaron su ataque sobre el centro de la ciudad y los lugareños llamaban a Berlín la pira funeraria del Reich. Sin embargo, Hitler y su secuaz más leal nunca se rindieron. Goebbels transmitió su propaganda nazi hasta el final. A finales de abril, Goebbels habló de la última batalla de Berlín y nos dijo: el Führer sigue entre nosotros. Todavía estamos ganando la guerra. Seguimos retransmitiendo. Pero la defensa de Berlín fue en vano. Los únicos que quedaban para defender la ciudad eran jóvenes, hombres mayores y soldados exhaustos. Los rusos los superaban en número en más de 20 a 1. A finales de abril, las tropas soviéticas estaban preparadas para atacar los últimos edificios que todavía se encontraban bajo el control nazi. Aquella fue la sentencia de muerte de Hitler y de su régimen, pero algunos de sus colaboradores no perdían la esperanza de continuar con vida. Muchos escaparon utilizando túneles secretos cercanos al búnker del Führer, sintiendo de cerca las pisadas de las tropas soviéticas. La última vez que se vio a Adolf Hitler en público fue el 20 de abril de 1945, concediendo medallas a las juventudes hitlerianas por su valor en la defensa de Berlín. A continuación, regresó al llamado Führerbunker, bajo la nueva cancillería de Vossstraße. No volvería a salir de allí. El 30 de abril, con el Ejército Rojo a pocas calles de distancia, Hitler acepta finalmente la derrota y se suicida de un disparo en la cabeza. La Cancillería sufrió daños muy graves durante la batalla por Berlín y fue demolida al término de la guerra. El búnker de Hitler fue cubierto con cemento y se construyeron edificios en la zona. Lo más cerca que Anthony Vibor puede estar de aquel búnker es en este antiguo edificio nazi, al otro lado de la calle. Este es el antiguo Ministerio de Transporte del Tercer Reich, frente a la Cancillería. Sí, ya lo veo. En los años sucesivos construyeron edificios en toda la calle. Es el único edificio que ha quedado en Vossstraße, y nosotros vamos a tener la gran suerte de entrar en estos búnkeres, ya que en los próximos meses serán destruidos. Eso significa que hoy tenemos la última oportunidad de ver este sitio. En unos meses será derruido. Se pueden ver los restos de la lucha en las calles. Todavía se ven las huellas de la guerra. Este es uno de los pocos lugares de Berlín en los que todavía pueden verse las cicatrices de la guerra. Al otro lado de esta esquina, en las paredes, encontramos las pruebas de los intensos enfrentamientos. Dios mío, los huecos de las balas. Sí, los disparos volaban entre edificios, entre calles y algunas veces entre pisos del mismo edificio. Conforme se iban filtrando informaciones sobre la muerte de Hitler, sus subordinados más leales fueron quitándose la vida con píldoras envenenadas o de un disparo. Sin embargo, otros colaboradores que no querían morir con él vieron en aquel momento su oportunidad de huir. Este búnker en ruinas que se encuentra en el jardín del Ministerio de Transporte sirvió a muchos de puerta de salida. Para ellos, el régimen nazi se había terminado. Ahora todo se limitaba a una cuestión de supervivencia personal. La mayoría intentó escapar en esta dirección, hacia el norte. Es la mejor forma de salir de la Cancillería y del distrito gubernamental. ¿Para evitar Wilhelmstraße? Sí, sí. Con la esperanza de evitar el fuego cruzado de la superficie, se desplazaban bajo tierra en dirección norte, hacia el río, a través de los túneles del tren.
Esta es la entrada al punto de unión con el sistema de metro. Sí. ¿Ves esas palabras escritas en negro con fondo amarillo? Sí. Fluchtweg Feuerstrom. Salida en caso de lluvia de disparos. Entiendo, sí. Con letras negras sobre fondo amarillo. La flecha apunta hacia esa entrada del túnel del metro. Caminaron varios kilómetros hacia el norte, que está en esta dirección, intentando escapar a través de la estación de tren en Friedrichstraße y cruzando el puente Weidendammer. Pero muy pocos consiguieron escapar del Ejército Rojo. Las balas rusas volaban en continuas ráfagas de un lado a otro del puente Weidendammer. Todo había terminado para la Alemania nazi. Solo faltaba el anuncio definitivo. Richard Bayer recuerda las palabras que sus colegas leyeron para toda la nación acerca de la muerte de Hitler. En el último enfrentamiento por Berlín, Hitler y sus tropas han caído en su defensa de Alemania. Luchó por sus ideas hasta el final. Tras estas palabras, sonó la música favorita de Hitler, Wagner y Bruckner. Dos horas después le tocó a él. Bayer cerró la radio con estas palabras. Recordamos las acciones heroicas de los soldados alemanes en tierra, mar y aire. El Führer ha muerto. Larga vida al Reich. Entre las ruinas de la ciudad, la torre antiaérea de Humboldt-Time resistió luchando un día más. Pero entonces se acallaron los fusiles. Poco a poco la población civil empezó a salir de los búnkeres, cegados por el sol. El Berlín que les daba la bienvenida era irreconocible. Costaba adivinar dónde habían estado las calles. Fui con mi hermana a Alexanderplatz a buscar la casa de un tío nuestro, pero las calles habían desaparecido. El humo recubrió la línea del horizonte durante varios días. Tras 4 años de un sangriento conflicto, el Ejército Rojo celebró finalmente la victoria. Los soldados alemanes fueron encarcelados. Los esclavos, ya liberados de los grilletes nazis, iniciaron su largo camino a casa. Y los berlineses, ahora bajo la ocupación aliada, fueron obligados a recoger los escombros, ladrillo a ladrillo. Los grandes monumentos y edificios de Hitler se encontraban en ruinas y se eliminó toda huella del nazismo en las calles. Bajo tierra, no obstante, gran parte del Berlín de Hitler permanecía intacto, una cápsula del tiempo de la Alemania nazi. Es fascinante ver los últimos restos nazis de Berlín y después levantar la vista y contemplar una ciudad totalmente transformada. Sin embargo, resulta desconcertante comprobar la cantidad de material utilizado durante las infinitas obras de ingeniería realizadas, incluyendo cemento, hormigón, acero y, cómo no, el trabajo humano. Y por encima de todo, el sufrimiento de aquellos esclavos que fueron obligados a trabajar en las torres de defensa antiaérea. Y tanto sufrimiento para nada.